Nosotros hoy empezamos a volar bajito, literalmente, a través del libro de Romanos. Vamos a cubrir capítulos 1, 2 y 3, así que yo no voy a leer todos los pasajes, es imposible. Pero si usted quiere seguir con la vista los pasajes que sí voy a leer, en español voy a estar en la Reina Valera contemporánea, o puede usarlo en la Biblia que usted tenga, pero vamos a estar leyendo varios versículos, no todos, pero varios, mientras que volamos a través de estos tres pasajes. Primeramente nos ayuda a entender que en estos tres capítulos estamos en una corte. Esto es un juicio. Y nosotros vemos que el juez aquí es Dios mismo. Él es el juez de todo. Segundo, el acusado, vayan escribiendo porque después me van a preguntar, el acusado está ahí, ellos son los malvados, todos saben que ellos están mal, en otras palabras, no hay duda, cada uno tiene uno en su familia, ¿no es verdad? Le decimos oveja negra, le decimos cantidad de cosas, pero el malvado, digámosle así, él está ahí acusado. El jurado está compuesto por aquellos que se creen buenos, los religiosos, digámosle, los que siempre van a la iglesia, los que siempre hacen las cosas. En el caso de Pablo le estaba hablando a los judíos en particular, que tenían su forma de hacer su religiosidad, seguían sus normas, seguían las cosas. Y después tenemos el grupo en general, el público. Y vamos a usar el nombre impíos porque es más cortito, pero impíos básicamente significa personas en que Dios en verdad nada tiene que ver con su vida. Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor hoy en día, hay mucha gente que en verdad no es que no crean, pero nada tiene que ver con la vida. O creen al Dios que ellos mismos han inventado. Y lo dicen así, creo en Dios a mi manera. Eso es un Dios que yo he hecho. Pero en verdad son personas en que Dios no afecta su vida. No tiene nada que ver con lo que escogen cada día o no escogen. Ellos siguen su propia conciencia y sinceramente ellos creen que están bien. Y la mayoría de la gente mira a su alrededor y dicen son buena gente. Pero esta es la corte y al final aquí está el fiscal que está presentando el caso, que es el autor del libro de Romanos, y ese es Pablo. Empieza aquí en el capítulo 1 y el versículo 1, y Pablo hace unas observaciones preliminares. Y empieza diciendo lo siguiente, presten atención. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente porque Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas. Y aquí está la clave. De modo que no tienen excusa. Aquí empieza el fiscal y presenta el caso. Dice, Dios es un Dios justo y Él tiene que juzgar a todos los pecadores. Un Dios justo que juzga a todos los pecadores. Pero también es un Dios que se ha dado a conocer. Esto no es un misterio. Esto no es algo que Él se esconde. No. Dios se revela a sí mismo. Se ha puesto, nos ha contado, nos ha dado su palabra. Pero no solamente tenemos su palabra. Dice, miren alrededor a la naturaleza misma y pueden ver la mano de Dios, porque es imposible que todo lo que nosotros vemos es solamente porque da la casualidad que todo cayó bien. No,
Y al final dice, nadie tiene una excusa válida por no conocer a Dios. Empezando el versículo 21 hasta el versículo 32, nos dice el fiscal que la impiedad lleva a la maldad. En otras palabras, no tomar en cuenta a Dios nos lleva a hacer el mal. No voy a leer todo este pasaje porque es demasiado largo, pero se supone que ustedes ya lo leyeron. Ahora regresen y van a ver ciertas cosas. Y estas son las siguientes. Número 1, sabiendo de Dios, sin reconocer a Dios, pone a la humanidad en una posición de creer que ellos son lo máximo. Póngase a pensar un instante. ¿Cuánta gente que usted conoce cree que todo el mundo gira alrededor de ellos? Póngase a pensar en eso. Que yo soy lo más importante en todo esto. Yo soy el que está por encima de todo. Inclusive, lo que importa es lo que ellos piensan y lo que ellos sienten. No importa la realidad, no importa lo que dice Dios, no, lo que ellos sienten, lo que ellos piensan. Lo que importa es lo que ellos le dan importancia. Me acuerdo cuando mi hija estaba por ir a la universidad y ella estaba llenando aplicaciones para becas, etcétera. Su nombre era ¿qué? Brenda Johnson. ¿Ok? Tenía en ese tiempo pelo bien rubio. Y le dicen, pero si te apuntas que eres hispana, te dan más dinero en becas que siendo americana. Ella dice, pero no soy hispana. ¿Pero no te sientes hispana? Ahora piensen en eso. ¿No te sientes hispana? Seamos honestos, se crió con un padre llamado Russell Johnson, que es más hispano que americano. Se crió en una iglesia hispana, donde todos sus himnos las conoce en español, no en inglés. Y le dijeron, tu vida ha estado alrededor del mundo hispano, así que tú puedes poner que la realidad, porque eso es lo que sientes. Te sientes hispana. Pero la verdad no era. Y tantas veces en el mundo, nosotros ponemos más énfasis en lo que uno piensa, en lo que uno siente, lo que uno cree que es importante, que lo que Dios dice acerca del asunto. Toda clase de mal. Desde lo pequeño como la desobediencia a los padres, hasta lo grande como el homicidio, tiene sus raíces en no reconocer a Dios como en verdad es. Cuando nosotros dejamos a un lado a Dios, lo único que nos queda es nuestra naturaleza. Y déjeme decirle, como vamos a ver en un instante, nuestra naturaleza humana no es buena. Y si dejamos a un lado a Dios, eso es lo único que nos queda. Tristemente, llega el momento, vemos en el pasaje, llega el momento cuando Dios los entrega para recibir la recompensa completa por vivir como ellos escogen vivir. Uno quiere negar a Dios, uno no quiere hacer caso a Dios, uno cree que Dios se equivocó, quieren hacer muy bien, entonces te voy a entregar, dice Dios, a que vivas la vida sin mí. Y esa vida no es muy agradable a la larga. Recuerden, por favor, cada decisión nos pone en un camino y cada camino nos lleva a un destino. No importa el tema que estemos hablando.
la decisión que uno toma, si deja fuera a Dios y toma la decisión, eso lo pone en un camino. Y todo camino en esta vida nos lleva a un destino. Por tanto, escojan bien el camino que están llevando. Al llegar a este punto, en el procedimiento de la corte, el público y el acusado empiezan a sentirse muy incómodos. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, de modo que no tienen excusa. Pero en el jurado empiezan a sentirse un poquito orgullosos, casi presumidos, porque ellos siempre pensaban que eran mejor que el público de impíos, y dicho sea de paso, ellos pensaban que fácilmente podrían haber ocupado la posición del juez y hacer bastante bien ahí. Y sin duda, eran mejor que el acusado. Así que empezaron a sentirse muy bien, pero en ese instante el fiscal gira de mirar al público y al acusado y gira a los que están en el jurado y le dice lo siguiente: ustedes tampoco tienen excusa. Ustedes tampoco. Apriete el botón, por favor. Ustedes no tienen excusa también. Nota lo que dicen los primeros 4 versículos del capítulo 2. Por tanto tú, que juzgas a otros, no tienes excusa. Tú sentado ahí en el jurado diciendo, bueno, yo soy mejor que fulano, yo soy mejor que mengano, yo soy mejor que ese, yo soy mejor que el otro. Tú igual estás y no tienes excusa. No importa quién seas, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, porque haces las mismas cosas que hacen ellos. Todos sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se ciñe a la verdad, y tú, que juzgas a los demás, pero practicas las mismas cosas que ellos, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios, y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? Noten lo que pasa. Desde el capítulo 1 al capítulo 2, Pablo deja de hablar de ellos y empieza a hablar de tú. Él dice, ustedes que están hablando y condenando a los demás, están juzgando a ellos, ustedes son igualitos. Tú no tienes excusa tampoco. A fin de cuentas, todos somos pecadores. Todos. Sin tomar en cuenta la cruz de Cristo, todos nosotros recibiríamos exactamente lo que merecemos. En otras palabras, si somos perfectos, toda nuestra vida iremos al cielo. Si no, recibiremos nuestro castigo en el infierno. Ahora hay un pequeño problema. Desafortunadamente, nadie es perfecto toda la vida. En otras palabras, si dejamos fuera a Cristo, todos merecemos una sola cosa. ¿Qué? El infierno. Nada más. Y los religiosos en el jurado al igual que algunos sentados aquí hoy día. Algunos que miran la lista en el capítulo 1 y dicen, esos sinvergüenzas, después se dan cuenta que Dios le dice, y tú eres igualito. Ups, aquí hay un problema. Hay un concepto clave en la Biblia, y es este: Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos.
nos dice en el capítulo 2, versículo 11 y en varios otros lugares de la Biblia, no hay distinción entre seres humanos que hace que uno sea mejor que otro ante Dios. Nuestra nacionalidad no nos hace mejor que otro. Nuestra raza no nos hace mejor que otro. Nuestro idioma no nos hace mejor que otro. Nuestra afiliación política o religiosa no nos hace mejor que otro. Por venir a una iglesia bautista no significa que usted es mejor que uno que va a un templo budista. Ay, pastor, ¿cómo puede decir eso? Porque ir a un lugar no significa que uno está obedeciendo lo que dice. Los judíos, ellos creían que tenían una ventaja en los versículos 12 y 13, pero el tener la ley no era igual que obedecer la ley. Hay una gran diferencia. Por eso Santiago nos dice, miren, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Cada vez que oigo a alguien decir, ay pastor, es que me falta Biblia. No recibo suficiente Biblia. Yo siempre digo, ya estás obedeciendo lo que ya tienes. No, entonces sigue leyendo. Sigue. Pon en práctica lo que sabes que Dios ha dicho antes de decir necesito más. Los judíos creían. Los malvados y los impíos en ese momento rápidamente levantan la mano y presentan una excusa. Dice, pero nosotros no teníamos la ley y somos ignorantes de ello. ¿Cómo podemos ser responsables para obedecerla? Pablo les dice, porque la ley estaba escrita en sus corazones. Sabían el bien y el mal. El obedecer o el desobedecer a su conciencia demostraban que la ley de Dios estaba en ellos. Y no había excusa. Ahora las cosas en la corte están tensas. Aquí, y es como si Pablo pregunta, ¿hay alguna otra objeción? Pero en ese instante, Pablo mira alrededor de él y en los versículos 1 y 2 le habla a los del jurado, a los religiosos. Dice, ellos decían, ¿cuál ventaja entonces tenemos de seguir nuestra religión? Y él dice, la ventaja es mucha, porque ustedes tienen las palabras de Dios y deben haberlas seguido. Ustedes tenían a Dios mismo que les dio la ley, que les dio los mandamientos, que les mostró cómo era mejor vivir la vida. Y si no la aprovecharon, no es culpa de Dios, tenían mucha ventaja. Un amigo mío, Chris Langham, que ha venido aquí a predicar, dijo en una ocasión, el ser religioso no le da a nadie un pase para salir de la cárcel. Muchos dirán en aquel día, dijo el Señor, 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 ¿no hemos hecho esto en tu nombre? Y él dirá, ¿qué? Apartados de mí. Va a haber gente en la iglesia que desafortunadamente usted no va a ver en el cielo. ¡Auch! Pero ¿sabe? Esa es la realidad. Los impíos, los que están ahí en el público, en los versículos 3 y 4, dice, pero algunos de ellos eran hipócritas. ¿Cómo podemos nosotros seguir al Dios que ni ellos seguían? Me acuerdo hace mucho tiempo, estuve haciendo una visita en un hospital, visité a la persona que estaba aquí, y de paso, como me había enseñado mi pastor, háblale a la persona que está al lado. Ya le hablaste a esta persona, mira a ellos. Y yo le pregunté algo, entablé una conversación y él dice, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay hipócritas.
Y antes de yo poder contestar, dicho sea de paso, tenía la madurez, tenía mis 19 años cuando eso sucedió. Y el hombre dijo, pero sacando la cuenta, si un hipócrita se pone entre mí y Dios, el hipócrita está más cerca a Dios que yo. Yo dije, qué buena respuesta, voy a tener que apuntar eso. Oye, es verdad. Si uno deja que un hipócrita se interponga entre usted y Dios, el hipócrita sigue más cerca a Dios que usted. Yo no voy a la iglesia porque hay hipócritas. Yo sé. ¿Quieren nombres? Y a ver, hay. Eso pasa. Pero no importa lo que las personas hacen, Dios es verdad. Y Dios es fiel. De los malvados, los acusados ahí. Dice, pero mi injusticia, dice el malvado, el hecho de que yo soy tan malo, hace que Dios se vea tan bueno. Yo soy tan malo que la santidad de Dios es, le estoy haciendo un favor a Dios, haciendo que se vea mejor Dios. Pero Pablo contesta, ese razonamiento es defectuoso. Eso no tiene sentido alguno y en la corte no vamos a admitir esa clase de cosas. C.S. Lewis dijo en una ocasión, no exactamente en estas palabras, pero yo lo he hispanizado un poquito, no importa el orden en el que se añadan huevos malos, nunca sale una buena tortilla de huevos. Si el huevo está mal, no importa el orden en que lo metan, no va a salir lo que está al final. Y no importa si el razonamiento que estamos usando está mal, nada bueno va a salir de ello. Pero ahora regresamos a la corte, porque estamos en medio de todo esto. Y de repente, después de todas estas objeciones, ahora le toca al juez hablar. Y ahora, el veredicto del juez. Primero, en el versículo 9 del capítulo 3, un resumen de las malas noticias, y es esta. Entonces, ¿qué? ¿Somos mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos demostrado que todos, judíos y no judíos, están bajo el pecado. De ahí sigue adelante el juez y nos da una confirmación del resto de las escrituras. Y es muy interesante, los versículos 10 al 18 son citas del Antiguo Testamento. En otras palabras, es Dios hablando sobre el tema. En otras palabras, es la última palabra sobre el tema. Y nos dice, como está escrito, no hay justo, no hay un solo que sea justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engaña. En sus labios hay veneno de serpiente. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracia hay en sus caminos y no conocen el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y Dios dice, esta es la raza humana. Y todos estamos incluidos. Y alguien seguramente del jurado tira nomás, no quiere levantar la mano, solamente dice, pero ¿qué hay en cuanto a la ley? ¿Qué hay en cuanto a la ley? Y sigue el juez diciendo, pero sabemos que todo lo que dice la ley, se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios.
ya que nunca será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. En otras palabras, la ley nunca fue diseñada para hacernos perfectos. ¿Cuántos se saben por lo menos 5 de los 10 mandamientos? Levante la mano, por lo menos 5. ¿Cuántos han oído por lo menos las 10? ¿Cuántos han obedecido las 10 toda su vida? Absolutamente nadie. Cuando yo oigo a la gente decir, tenemos que poner los 10 mandamientos en la corte, yo digo, ¿y de qué va a servir eso? Han estado en la Biblia por 2000 años y no ha ayudado. Igual la gente miente, igual la gente hace el mal, igual todos nosotros. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. La ley fue diseñada para apuntarnos al hecho de que no podíamos ser perfectos por nuestra propia cuenta. Yo no puedo. Si yo me paro un día y digo, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, y alguien dice, ¿qué estás haciendo? Cállate, ya pequé. Ve. Tenemos un problema. Es imposible en nuestra propia cuenta. Imposible. Pero aquí hay un momento clave en la corte. Dice, pero ahora. Déjenme decirles, cuando nosotros damos peros a Dios, no es bueno. Pero cuando en la palabra de Dios aparece un pero, presten atención. Presten atención. Porque aquí Pablo nos dice algo muy importante. Después de presentar un caso claro y convincente que todos los impíos, los malvados y aún los religiosos eran pecadores y dignos de condenación, Pablo rescata a todos en la corte, haciendo entrar a Jesús al escenario. Wow. Estos versículos, capítulo 3, versículos 21 al 26, es lo que algunos han llamado el párrafo de mayor importancia que se haya escrito. Estos versículos son el corazón del Evangelio. Es de esto que, según vimos la semana pasada, que no debemos estar avergonzados. Es esto que es el poder de la salvación para todos aquellos que creen. Es esto, y de esto se trata todo el libro de Romanos. Así que escuchen con cuidado estas palabras porque son de suprema importancia. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ellos dan testimonio la ley y los profetas. Esto nada tiene que ver, la justicia de Dios, nada tiene que ver con los 10 mandamientos, con la ley de Moisés, el cumplir ciertas reglas, ciertas normas. No, nada tiene que ver con ello. Esto nada tiene que ver con las buenas obras que usted o yo podamos hacer. No. Aparte de la ley, la justicia de Dios que se manifiesta no tiene nada que ver conmigo y tiene todo que ver con Él. Versículo 22, ahí está en su boletín. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para ¿quién? Para todos los que creen en Él. Para todos. Eso significa que es
que es para esa persona malvada, esa persona que usted sabe que hicieron mal, que le dañaron a usted, que han hecho estas cosas, es para ellos también. Es para ese hipócrita que se ha criado en la iglesia, que ha estado en la iglesia, pero fuera de la iglesia ha vivido como un diablo. La justicia de Dios es para ellos también. Es para todos los que creen en Él. Lo interesante es que usted no puede ganárselo. Usted tiene que recibirlo por fe en Cristo Jesús. Y noten cómo sigue el pasaje, lo tienen ahí en el boletín. Pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados para manifestar la justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Y en ese instante, algo pasa. El juez se levanta. El juez se quita lo que tiene puesto. En este instante, el juez sale de su estrado. Y todos se preguntan, ¿qué está haciendo el juez? ¿Qué está haciendo el juez? Acuérdense en ese último versículo, dice, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica. Entiendan, Dios es justo y la justicia de Dios demanda que sea justo. La santidad de Dios, demanda que Él sea justo. Dios tiene que castigar el pecado y a todos los pecadores si en verdad es justo. Y dicho sea de paso, lo es. Pero entra Jesús y Jesús es el que justifica. Dios, el juez supremo, tomó la forma de hombre por medio de la persona de su Hijo Jesús. Dejó su puesto de juez en el cielo y vino a esta tierra. Tomó sobre sí el pecado de todo el mundo y pagó la pena del pecado para todos. Y en ese momento fue el justo el que justifica. El justo el que justifica. Permítame leerles esos dos últimos versículos en la traducción en lenguaje actual. Dice lo siguiente: Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Déjenme decirles, este caso judicial, este caso es historia actual. Esto no es algo teórico de hace 2000 años. Esto es algo que sigue en vigencia hoy en día. Todavía tenemos entre nosotros los que se creen muy religiosos y que tienen un favor especial con Dios. Todavía tenemos gente aquí atrás que sinceramente no toman a Dios en cuenta en su vida, pero son buena gente. Básicamente viven su vida, no le hacen mal a nadie. Aquí hay otros que son malvados y Dios sabe lo que han hecho.
Y Dios nos dice, pero todos aquí son igualitos. Todos aquí son igualitos. Este caso que acabamos de ver es parte de mi historia. Yo soy un pecador. Ahora yo sé que muchos no pueden imaginarse eso. Que el pastor tiene que ser santo, santo, santo. Pero yo soy pecador. Yo soy pecador. Es cierto, nací en una familia cristiana. Nací en la casa de un pastor. Estuve en la iglesia, nací un día domingo, por eso soy tanto, pero nací un día domingo y al próximo domingo ya estaba en el culto de la iglesia. Obviamente mi mamá no es cubana, pero ahí estaba, en una semana. He estado en la iglesia la gran mayoría de mis 67 años. Me enseñaron la Biblia, me demostraron la Biblia viviéndolo. Y yo sabía muy bien el bien del mal. Pero ¿saben algo? Igual he escogido el mal. Y no solamente hace 40 años, yo puedo mirar atrás la última semana y escoger momentos en que tenía el bien y el mal y escogí el mal. Igual que muchos. Con todas las ventajas que tuve, seguía siendo un pecador con la necesidad de un Salvador. Y un día fui al Señor muy sencillamente. No fue en una iglesia, fue en el sótano de una iglesia, pero no fue en una iglesia. Y yo admití que era pecador y que necesitaba de un Salvador. Y mi mamá, sin poner palabras en mi boca, sencillamente haciéndome preguntas, me llevó a que yo le pidiera a Jesús que sea mi Salvador. Pero le voy a ser sincero, fue a los 4 años. A los 12 años miré a mi hermano que tenía 4 años y dije, usted no sabe nada, yo seguro estoy perdido. Entonces regresé y hablé esta vez con mi papá y hablamos y él me dice, pero nota lo que dice la Biblia en Juan el capítulo 10, que él es el pastor. Nota que él te tiene, tú no lo tienes a él te tiene a ti y lo que has hecho, si en verdad lo hiciste, es para siempre. Y yo le doy gracias a Dios que nunca he tenido esa duda más. Porque lo que es tan sencillo de hacer, si uno lo hace, puede ser salvo. Este caso es parte de su historia también. ¿Por qué? Porque usted también es un pecador. No importa si usted nació o dónde nació o quiénes fueron o son sus padres. No importa si se crió en la iglesia o si esta es la primera vez que ha estado dentro de una iglesia o primera vez que ha visto un culto por internet. Eso no importa. No importa si conoce la Biblia o no, o si nunca ha tenido una Biblia en sus manos. No importa si se considera como una buena persona o si tiene un pasado, una reputación que preferiría que nadie más conociera. Aquí es donde todos nos unimos a una, como pecadores, en necesidad de un Salvador. Hoy, el Evangelio nos dice que esta justicia, la habilidad de poder pararnos ante Dios
Y ese Dios que nos conoce perfectamente, tanto nuestro aspecto público como nuestro aspecto privado, podemos nosotros estar bien ante Él. Esa es la justicia de Dios. Esta justicia es otorgada, no ganada, no merecida. Sencillamente la justicia de Dios es algo que se le entrega, que se le otorga. Dios nos concede la justicia. Pero también vemos que esta justicia de Dios es por medio de la fe en Cristo Jesús para todos los que creen en Él. Entonces, las únicas preguntas que quedan por contestar son estas. ¿Cree usted en lo que Dios hizo por usted por medio de Cristo? Y si usted nunca ha recibido a Jesús, quisiera usted recibir a Jesús como su Salvador hoy. Incline su rostro. Yo sé que he volado bajito. Y créame, toma mucho tiempo bajar esto a 30, 40 minutos. Pero déjenme decirles que conforme uno va bajando todo, va saliendo la perfección de lo que Dios dice. El Evangelio, las buenas nuevas, es que todos nosotros, sea quien sea, todos nosotros podemos estar bien con Dios si recibimos la justicia de Él, otorgada por medio de Cristo Jesús. Si usted ha hecho eso, yo le suplico que